Para controlar una microbit mediante un modelo de IA de Teachable Machine hacemos 3 cosas. 1. Entrenar el modelo de Teachable Machine. Entramos en la página, vamos a primeros pasos y en este caso vamos a hacer un proyecto de imagen. Tenemos 2 opciones: o usar las imágenes que grabamos en el momento desde la cámara de la computadora, o poder subir las imágenes. En este caso ya tenemos las imágenes, entonces vamos a subirlas. Sea de un modo o de otro, algo importante es que las imágenes estén bien iluminadas y tratar de que las imágenes sean lo más distintas posibles y la mayor cantidad posible, cosa de que el modelo se entrene más fácilmente. Una vez que tenemos ya todas las imágenes disponibles, vamos a preparar el modelo. Tarda un momento y una vez que ya está preparado, nos va a aparecer la cámara como para poder hacer un test de que las imágenes que subimos son reconocidas. Después vamos a exportar el modelo. Nosotros necesitamos un enlace para poder poner en el otro programa. Para eso tenemos que subir el modelo y unos 3 puntitos que ven ahí abajo se transforman en una serie de letras y números. Ahí podemos copiar el link. Ese enlace vamos a pegarlo en un programa que hace de enlace entre el Teachable Machine y la microbit. Pegamos el enlace, carga el modelo y enseguida vamos a poder probarlo. Ahora nos queda programarla en microbit para que reciba las clases de Teachable Machine por Bluetooth y realice acciones. Para esto entramos a MakeCode, creamos un proyecto nuevo y lo primero que hacemos es agregar la extensión Bluetooth. Cuando la agregamos nos va a pedir sacar la extensión radio porque no son compatibles, aceptamos. Y entonces desde Bluetooth agregamos las opciones para poder conectarnos. Y le agregamos iconos como para poder ver en el microbit que todo funciona. Agregamos la opción para poder recibir los datos de Bluetooth y vamos a crear una variable para poder poner esos datos adentro de esta variable. Entonces empezamos a agregarles las funciones lógicas, la función sí y la comparación, en la que comparamos la variable que creamos con las clases que hicimos en el Teachable Machine. En este caso vamos a hacer que si lo que recibo es pulgar arriba, ponga un icono, pulgar abajo, ponga otro. También podemos hacer que mueva motores, por ejemplo. En nuestro caso vamos a agregar la extensión Wukong y ahí vamos a hacer que mueva alguno de los motores y duplicamos la función sí para poder poner también la clase parar, le ponemos otro icono
y hacemos que cuando ponemos parar se detengan todos los motores. Dos cambios importantes para poder conectarse bien al microbit por Bluetooth: ir a la configuración y marcar no se requiere vincular, y después ir a editar ajustes como texto y agregarle a mano esta línea de código. Ahora sí podemos volver al programa y conectarnos por Bluetooth al microbit, y va a ir cambiando los iconos o moviendo los motores según los gestos que nosotros realicemos. Si quiero volver a modificar el modelo más tarde, en Teachable Machine puedo guardarlo localmente o en el Google Drive y más tarde volver eventualmente a abrirlo para, por ejemplo, agregar más fotos.